Bienvenidos a este cuarto episodio donde vamos a estar hablando y continuando lo que habíamos visto el episodio pasado. El doctor Rally, el bebé Nietzsche. Michito. Y pues más o menos cuéntame un resumen del episodio pasado, güey. Quiero un resumen así de volada, ¿no? De volada, sí. A ver, fast. Pues a ver, estamos hablando de que cuando Noé desembarcó con sus 3 hijos después del diluvio, pues lo que pasa es que Noé pues plantó un viñedo y con eso se puso una pedotota. Y pues se quedó jetón en pelotas, Noé, ¿sabes? Se quedó jetón en su tienda de campaña. Entonces el pendejo de Cam, pues ahí bien pinche cerdo el Cam, pues se cagó de risa porque se encontró a su papá en pelotas. En bolas. En bolas, ahí todo pedo. Y pues entonces, de que les fue a decir a sus hermanos, oigan, no mames, no me lo que acabo de ver, está el pinche Noé en pelotas. El viejo. Está el pinche viejo. ¿Quieren ver las pelotas del viejo? Y ellos dijeron, no. A ver, y sacaron la regla, ¿no? Jafeti, exacto. Jafeti y Sem dijeron, no queremos ver al pinche viejo en pelotas. Entonces nada más fueron ahí a donde estaba Noé y tapándose los ojos para no verle el Noé, pues le pusieron como una La mazacuata. La mazacuata. Le pusieron una cobija encima a Noé. Y pues ya cuando Noé despierta, yo supongo que todo crudo, pues nada más Sem y Jafet le dicen, no, pues no mames lo que nos dijo Cam. Nos dijo sea, bien cuchillos. nos dijo que te vio en pelotas y que le dio mucha risa. Pues entonces, pues Noé se encabronó y dijo, puta madre, ¿saben qué? Me cago en mi nieto. Me cago, eso voy. De que Noé pues se dice, ¿saben qué? Para castigar a Cam, me cago en la puta madre de Canaán. Del hijo, del primogénito de Cam, dijo, de mi nieto, así. Me cago en la puta madre de Canaán. Canaán va a ser esclavo de todos sus hermanos, o sea, los hijos de Cam, y de ustedes. O sea, los africanos, o sea, los descendientes de los africanos van a ser... No. Los descendientes literal, de lo que hoy es como tipo Levante sin contar Siria. Híjole, bueno, para que entonces esos son los que son los esclavos de los europeos. Entonces realmente pues los que descienden de Canaán pues son los pinches esclavos, ¿no? No, pero digo también... Por cochinos, por verle la riata a Noé, por eso son unos esclavos cananitas, ya vieron. Bueno, y por ahí tenemos un amigo que según dice que su abuela se apellida Canaán o algo así. Sí, pues güey. Ya sabrá que Noé la mandó a chingar. Ya vamos a... No, entonces, güey. Chucam. Venga. ¿Dónde están los cananitas? Bueno, entonces... Güey, eso fue lo que pasó. Y justamente ya en el episodio pasado lo empezamos justamente a dirigir hacia pues, las nuevas, bueno, más bien la parte arqueológica, ¿no? Y empezamos a hablar de los cazadores recolectores, del animismo y todo ese tipo de cosas. Sí. También abordamos el tema de las naciones del mundo. Las naciones del mundo, sí. Y ya llegamos justamente a este episodio que va a estar sumamente candente. Miren, este güey... ¿Por qué vamos a hablar de Cleopatra? Porque bueno, eso ya hablamos un poquito al respecto en el episodio pasado. Nos señala la producción, pero... No, con Cleopatra se ganó muchos soldados. Ahí se ganó los soldados. ¿Por qué creen que Roma llegó a ser uno de los imperios más grandes del mundo, no? Por mucha húmeda. Entonces, a ver, vas, güey. Entonces, justamente uno de los temas que queríamos tocar aquí es ¿qué chingados con los indoeuropeos, güey? Bueno, a ver. Enfoquémonos en la historia. 3000, terminando la era, bueno, más bien, en la era de los metales, terminando la era del cobre, ¿no? Porque es cobre, bronce, hierro. Entonces, terminando la era del cobre, empieza la era del bronce, que es justamente donde se empiezan a expandir. Se empiezan a expandir los indoeuropeos del Póntico Cáspico, ¿no? Nada más para hacer un resumen rápido de lo que dijimos en el episodio pasado. Las primeras generaciones de seres humanos son cazadores-recolectores. Exacto, muy bien. 50,000 años atrás cambia el clima, se empiezan a expandir por el resto del mundo y la agricultura se inventa 10,000 años antes de Cristo. ¿En dónde? En el creciente fértil. En el creciente fértil. En el creciente fértil. Esto es importante porque tú eres uno de los número uno defensores de los africanos que se encuentran ahí en el creciente fértil. Yo soy defensor número uno de la agricultura del creciente fértil. De Mesopotamia, güey. Mesopotamia y Levante. Y un poquito de Anatolia. Por ahí están. Bueno, para mí son descendientes de Cam. Igual Noé los mandó a chingar a su No, madre, mandó a Chivas a Canaán, güey. Hay que ser específicos, ¿no?
Y entonces justamente en ese momento, hay 6.000 años antes de Cristo, hay una migración de los agricultores neolíticos hacia el resto del mundo, Hacia el resto Europa. de Europa, más que ¿no? nada, exactamente. Entonces por ahí de... La revolución neolítica, ahí se le Exactamente. conoce, sí, Y exacto. entonces el periodo de la era de cobre, que es el que les estoy diciendo, Exacto. se acaba y ya toda Europa y gran parte de Eurasia Ajá. está poblado por agricultores neolíticos. No, bueno, o sea, Eurasia, más que nada Europa mediterránea Ujú. y un poquito y occidental, ¿sabes? Exactamente, Pero que sí. es el ah, Levante que le llaman Mesopotamia, Acadia, todo eso, ¿no? Acadia, sí, Acadia, Acá bueno, de de Anatolia. Acadia surgen los acadios, ¿no? los de Mesopotamia, con la mezcla con los sumerios, pero sí. Ah, son Sí, los sumerios. Sí, sí, los sumerios. Ajá. Entonces, y justamente en el 3000 empieza toda la revolución tecnológica. Pero Exacto. ¿por qué demonios? Resulta que un pedazo muy pequeño ahí en el pedazo, Ajá. en el Póntico, ¿cómo es el? Póntico Caspio. En el Póntico Caspio La estepa Caspia. empieza a crecer una cultura que va a formar prácticamente, güey, o sea, más de 60 lenguajes son descendientes de ese... Me vale verga, de güey. de los indoeuropeos. Ahí surge Entonces, la cultura, él está hablando que en el Póntico Cáspico surge la cultura Yamnaya, que para mí los Yamnaya eran unos pinches mongoles. eran unos mongoles. Voy a explicar, bueno, tú si quieres... No, A ver, explícalo. lo que pasa es que esto lo estábamos discutiendo justo antes de empezar a grabar. Los Yamnayas surgen cuando los Eastern Hunter Gatherers Gathers, ajá. se bajan desde lo que más o menos- Cazadores recolectores de... Cazadores recolectores del este, de Eurasia. Ajá. Pues, güey, se bajan al Póntico Caspio. ¿De quiénes descendían ellos, güey? Los Eastern Gunner Hunters. De los Northern Eurasian. Entonces, justamente, son los euroasiáticos norte, que justamente son los que tú dices que son los mongoles. Ah, los euroasiáticos del norte, pues, ¿qué hacen? Unos se van hacia el este y otros hacia el oeste. ¿Qué? Oye. Espérame, los que se van hacia el oeste, ¿con quiénes se mezclan? Se mezclan mínimo. Aquí a este pendejo le dije, ¿se mezclaron con quiénes? Con los cazadores recolectores del oeste. Ajá. Entonces realmente, pero poquito, más del 70% de su ADN Ajá. sigue siendo euroasiático del norte. Ujú. Estoy de acuerdo, entonces, pero los cazadores recolectores del este, Del oeste. no, pero los del este son, ¿La mezcla? son la mezcla de los ANE con los demás. Con los del oeste. Ajá. También tienen un propio genoma. Entonces, obviamente, los Yamnayas, el porcentaje de los mongoles está reducido, es una cuarta parte. No, chingada. A Lo ver, que ¿por qué? pasa es que se mezclan, ahí ¿qué dice? Ajá. ¿Me puedes leer qué dice ahí? 70%, tienen más del 70% ¿Quiénes? de... ¿Quiénes? Los cazadores recolectores del este. ¿Del este? ¿Tienen? Del este, que son justamente digamos, a ver, vamos a ponerlo en líneas parentales. Los bisabuelos de los Yamnayas son los mongoles, No, los papás. no los bisabuelos. Abuelos, más bien. A Sí, ver, porque los abuelos son abuelos. Pero los abuelos son los cazadores recolectores del este y los del Póntico Caspio. Lo que pasa es que A él ver, les está mintiendo. no les estoy mintiendo, porque escúchenme. él no quiere admitir que en el Cáucaso también habían cazadores recolectores. Anatolios. Pero Sí. sí, pero escúchenme, bros. Son los papás. Ah, sí, son los abuelos, tienes razón. Porque Realmente la mezcla de los Bros. Euroasian del norte, de los Ajá. euroasiáticos del norte Ajá. con los cazadores recolectores del oeste, Ajá. fue poquita para que ahí surgieran los cazadores recolectores del este, ¿ok? Ajá. Entonces, cuando los cazadores recolectores del este se bajan al Póntico Caspio, ahí cruzan. ahí viene lo que va a decir Baby Nietzsche. Se cruzan con los cazadores recolectores del Cáucaso, que ellos eran anatolios, Ajá. como tú decías. Pero no se mezclaron tan... El Póntico Cáspico era enorme. Totalmente. Solamente en el sur fue de que mitad, 50% cazador recolector del este Ajá. con cazador recolector del Cáucaso. Pero si tú ves todo el Póntico Caspio, Ajá. güey, Es un pedazo inmenso. inmenso, güey. Es hasta Andronovo. Ahí está enorme. Es inmenso. O sea, Güey. llega hasta Mongolia. Gigantesco. Baja hasta casi un poquillo de la India. ¿Ustedes creen que ya habían cazadores recolectores del Cáucaso? Por supuesto que no. Entonces realmente los... Güey, pero te voy a decir una cosa, también una cosa que se está omitiendo muchísimo es que en aquella época no hubo como tal, o sea, sí estoy de acuerdo que los Yamnaya arrasaron con, porque eso es... Ahorita ese era el vamos a los punto. Yamnaya, ahorita vamos a los sí.
Bueno, a ver, continúa y Claro, desarrollamos. termino rápido. O sea, de que claramente más del 50% del ADN de lo que acabaron siendo los Yamnaya en el Póntico Cáspico, sigan siendo anes, sigan siendo euroasiáticos del norte, sigan siendo mongoles. Ujú. Con- Pero con- tú estás no, por eso no es olvidando una- ahí la parte de Mm. los cazadores recolectores del este. O no, sea, esos ya- ellos eran 80, ellos eran más por de- eso, pero tienen un propio genoma, entonces a la vez que se le pasa a los Yamnaya. Pero su genoma era mongol. Ese es el problema. No, pero tienen un genoma propio, entonces, a ver, si el genoma no cambia, entonces es una copia, es una, ¿Cuál es su genoma? Su genoma es mongol con una pincelada de cazador A ver, recolector del oeste. ¿tú sabes, por ejemplo, cómo se reproducen las chinches? Las chinches las que... Sí, las chinches. A ver, dime. Las chinches, como no hay una reproducción sexual, la madre casi se copia. Entonces, sí se copia porque crece el otro, haz de cuenta que pues es un pedazo de carne, Sí. pero le pasa ¿cómo se llama? En el ADN, ¿ves de lo que hablamos? ¿El mitocondrial? No. Los haplogrupos, ¿qué son? El X y el Y. No. ¿Ves que tu papá- el a tu papá le pasa? el haplogrupo ¿Pero eso cómo se materno es llama? mitocondrial. No, pero yo estoy hablando o sea, en los haplogrupos Pero, ¿qué pasan el X y el Y. No. Sí, porque hay una interconexión. ajá. O sea, el papá pasa el X o Y y la mamá siempre pasa el Y, No, la mamá siempre pasa el X. el X. Entonces Sí. es al revés. Entonces el Ah. papá pasa el X o el Y y la mamá siempre pasa la Y. El X. El X. Hoy vamos a hablar de... Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Pero justamente las chinches se clonan. Porque siempre pueden pasar como no hay una reproducción sexual, no hay un macho que aporte el X. Entonces puede dar una copia de sí mismo siendo mujer. Entonces, a lo que iba con ese argumento O es sea, que... ¿es como virgen? Sí, o sea, digo, Ah. si no hay una conexión sexual, o más bien un cruzamiento, la mamá se puede seguir clonando. Y es el mismo ADN. Pero eso no pasa en los seres humanos. En los seres humanos hay una mezcla entre dos. Entonces, obviamente, el genoma va cambiando y tienen, aparte, un genoma propio. Pero ¿cuál es el genoma? El genoma propio tiene su origen, que son A ver, son los mongoles que te estoy diciendo. No, porque esos ya son otra especie. Pero de otro ahí tipo vienen, de ahí bueno, vienen. sí, estoy de acuerdo. Sí. Son mongoles, por más que te cague. Bueno, más allá de eso, ahora sí vamos a hablar de esto. La cultura yamnaya se oponía precisamente No, a pero las... ya hablamos de cómo surge. Sí. Los Yamnaya surgen cuando estos que estamos hablando, los Eastern Wonder Hunters, Ajá. los cazadores reclutadores del este, Ajá. en el Póntico Cáspico se mezclan con los del Cáucaso. Ahí surgen los Yamnaya. Ajá. Vas. Y entonces ahí justamente estos güeyes, su religión y su cultura cambia drásticamente en relación a los cazadores, recolectores y agricultores neolíticos. Ok. El número uno, porque justamente, Ajá. si tú te das cuenta, todas las naciones indoeuropeas tienen, o por lo menos parecen tener, un dios del cielo. Que sea Zeus, ya hablamos por ahí en un episodio pasado del eslavo, que es de Perún, de ¿cómo se llama? De Thor, ¿no? Thor. Justamente. Ah, Entonces, en la producción, sí, el productor es el Thor, es el torote, el celtíbero. es el nórdico ahora, ¿no? ya pasamos de celtíbero el al nórdico. celtíbero Sí, nórdico. no deja de ser mongol, pero pues, ahí está. Ah. Entonces, entonces todos ellos empiezan a adoptar una religión que es una religión militar, ¿no? Entonces su dios lo que les dice, a diferencia del dios de los agricultores neolíticos, que es una La madre y el diosa, padre, ¿no? Exactamente. Exacto, sí. La madre diosa, que pues es que prácticamente la vida, expresar la vida, hacer arte, todo ese tipo de cosas. Ah, Ahí cambia completamente. Entonces, imagínate, por un lado o sea, tienes... ahora es como... ¿Te puedo hacer una pregunta? Dímelo, Es dime. que él me lo explicó, está muy interesante lo que está hablando. O sea, ya cuando los Yamnaya hacen su propia cultura, ¿no? La cultura... realmente tú me habías dicho que los agricultores lo vean más, de que la tierra era la madre Sí. y el padre era el sol. El padre del sol. Ellos lo ven como algo más monolítico. Bueno, Ah. lo del sol es ya más, o sea, ya es más mezclado como con interpretación esotérica, Ah, ok, de ok. gnosticismo, todo ese tipo de Sí, cosas. sí, sí. Pero, o sea, sí es verdad que, o sea, la deidad principal era Ajá. la madre tierra. Ok. O sea, entonces,
era lo que te decía, entonces estas culturas eran igualitarias, no eran patriarcales, entonces no mames. había, o sea, los agricultores neolíticos, y pues, que son los descendientes Eran de los... matriarcales. Exactamente, y Sí. cazadores-recolectores, pues también eran de cierta forma matriarcales, o sea, cuando Feministas. en la Anatolia, cuando empezaron ya a cambiar más o menos A la hacia agricultura. pero es que también es muy Sí. difícil hablar en este tipo de nivel, porque hay mucho, como es antes de que se invente la escritura, es muy difícil, por ejemplo, o sea, todo es a partir de arqueología, ¿no? Exactamente. Entonces, en el caso, por ejemplo, que hubo muchísimas guerras posteriormente en lo que hoy en día es Anatolia, Creciente Fértil, todo eso, Egipto, todo eso, es mucho más difícil entender cómo surgió ese paso de cazador-recolector a agricultor y luego cómo adoptaron la guerra, ¿no? Porque... Supuestamente fue que empezaron a plantar cereales ahí en el Creciente Fértil. Ajá. Realmente no se sabe cuándo fue, ese es el Ese problema. es el problema. La revolución neolítica es un misterio cuándo sucedió. Eso tienes toda la razón, güey. Y él está hablando de las culturas de unas que todavía eran en mismo Anatolia, ¿eh? Donde unas eran todavía cazadoras recolectoras. Sí, exactamente. Lo dijiste en el episodio pasado. Sí. Y como otras culturas ya Sí, eran... estás hablando de las ciudades, ¿no? De Jericó, exacto. Göbekli Tepe y Catalhoyuk. Sí, exacto. Sí, porque esos están en Anatolia, Sí, sí, justamente, sí. actual Turquía, ¿no? Bueno, Jericó al norte, es Sí. abajito de Anatolia, Sí. pero sí. Justamente está hablando de eso y que unas de esas tres civilizaciones, creo que, ¿cuál es? No era Catalhoyuk, Catalhoyuk. sí, esa ya era agricultura, Ajá. pero las otras dos siguen siendo cazadores Ajá. recolectores. Es que no... Ay, Ajá. puta madre, es que ya no lo investigué, pero sí, justamente eso es lo interesante, Ajá, ¿no? O él sea, me lo dijo a mí. En el Sí. episodio pasado era uno de los puntos, ¿no? Que la religión existe antes que la agricultura. Pero, volviendo al tema de los yamnayas, tenían una cosmovisión completamente diferente de estos agricultores, ¿no? Estos se dedicaban incluso gran parte de su vida a hacer mucho arte, ¿no? O sea, tú te vas a la arqueología y que hay en esas partes, hay muchas Venus. De hecho, se cree que la arquitectura surgió de los agricultores. No, totalmente, eso tuvo que haber surgido. Porque, Eran artistas los agricultores. no, imagínate, y tienes por un lado a los yamnayas que adoptan justamente este tipo de religión que les empieza a decir, ¿tú sabes por qué les dicen yamnayas? ¿Por qué les Porque dicen yamnayas? justamente los enterraban o sea, individualmente. A las otras culturas, todas las tumbas son comunitarias. Ajá. Entonces, justamente, cuando los enterraban así individualmente, los ponían con las cosas que ellos robaban y tenían en su vida, ¿no? Por eso Entonces, que los celtas hacen exactamente lo Exactamente. mismo, que eran de origen y los, yamnaya. y, los, sí. y los vikingos, o sea, te vas a los vikingos y justamente La tenían esta cultura, idea o sea, de robar. la cultura yamnaya o sea, como en el Creciente Fértil se pasa lo de Ajá. la cultura de agricultura, la cultura yamnaya se pasa en el resto de Europa, ¿no? Totalmente. Como está diciendo aquí Baby Nietzsche. Ajá. No, dime como quieras. Ah, Entonces, justamente, estos güeyes, pues llegaban, se robaban a todos y tenían, desgraciadamente, pues por los datos de la biología, pues hemos encontrado que sí muchísimas mujeres. miren, O sea, y justamente ha dado que las hoy en día hay unos güeyes ahí Sí. en Europa que él está que se hablando dicen arios. él está hablando de la invasión de las estepas. Exactamente. Que como los yamnaya se van hacia hacia la India, hacia parte del Ajá. Medio Oriente y hacia el este, Hacia hacia toda Europa. Pues como que ahí habían agricultores, como llegaron pues con sus agricultoras y se agarraron a órale. las agricultoras y pues está muy curioso que en el bronce las líneas paternas en casi toda Europa el genoma seguía siendo mayoritariamente agricultor neolítico, Ajá. pero las líneas paternas cambiaron a ser ahora de yamnaya. Ajá. Ahora eran indoeuropeas las líneas paternas. Entonces los yamnayas realmente arrasaron con Europa. O sea, eso se lo vamos a decir. Arrasaron porque... Muy violentamente. ¿Sí saben por qué arrasaron? O sea, arrasaron porque ellos crearon la domesticación del caballo, los yamnaya, y tipo, ellos crearon una cosa Eso que es se llama impresionante. la carroza ligera. La carroza ligera. Pero esos son los bueno, sí, es un poquito... Bueno, ligera. Porque los yamnaya adoptaron ellos tenían contacto con una cultura del Cáucaso, que era Anatola,
Sí. Anatolia, y esa cultura ya tiene contacto con Mesopotamia y ya se la sabe. Y ahora yo, bueno, Entonces, lo que hicieron ellos, como eran más como tenían menos materiales y así, pues cortaban árboles y las empezaron a hacer de madera. Descubrieron que las carrozas con caballos que ellos hacían de madera eran más rápidas y más efectivas, y por eso llegaron a Europa con sus pinches carrozas. Tú me habías dicho, él me había dicho, justamente como los Yamnaya ya consumían lácteos. sí, no, es que eso es súper interesante. O sea, gran parte de nuestra vida el ser humano no es tolerante a la lactosa. Y los Yamnayas pudieron desarrollar la mutación genética que les permitió poder digerir los lácteos y la leche. Y eso lo pueden saber por los datos de la arqueología y de la arqueolingüística. Porque, Está por increíble. ejemplo, o sea, las culturas neolíticas y los cazadores recolectores no tenían palabras para los lácteos ni para la leche. Y los Yamnayas sí tenían esas tenían. palabras, ¿no? Entonces, O sea, la tolerancia a la lactosa exactamente. surgió con los Yamnaya. Totalmente. Y eso, o sea, pónganse a pensar. Pues se ponen más mamados, Se tienes ponen- más lechita. Totalmente, tienen más calcio, son más altos, entonces también eso se sabe. O sea que. Fue física, la conquista fue física, no intelectual. Es lo que le he dicho mucho. a él. Totalmente. Sí, o sea, fue lo física. piensan de esta Fue manera. una imposición. Tenían las carrozas ligeras ahí con el caballo nalgueándoselo. Entonces llegaban allá a Europa, al este, se iban hacia Europa, se agarran a las agriculturas, pues como estaban muy mamados, quitaban a los Como- agricultores locales y se Sí, se pues sí, agarraban literal. a las mujeres. A las pobres mujeres, a literal. las pobres mujeres, y pues entonces muchos se quedaron ahí. Y aunque mayoritariamente la población sigue haciendo agricultura neolítica, pues ahora los Yamnaya, debido a que físicamente dominaron, ahora son las élites, güey. Totalmente. Entonces, por eso el celtíbero de acá somos... Ahora ya, pinche celtíbero no quiere salir. Aquí, si quieren, aquí tienen a como un Yamnaya, llamen, aquí si quieren a su celtíbero, las agricultoras que nos estén viendo. Y No, la una de las cosas justamente también súper interesantes es que la geografía de donde vivían los Yamnayas Ajá. se conectó perfectamente bien con su religión y con estas mutaciones genéticas, porque si tú te das cuenta, el Póntico Caspio, las estepas, Sí. no están hechas para la agricultura. Entonces, obviamente, Tenían que emigrar. Ajá. la geografía los obligó A migrar. a migrar y a ser unos salvajes, o sea, vivir literalmente de los asesinatos, matar. Así los describía el Génesis, como salvajes. Y también, Ajá. por ejemplo, algo que me gustaría ya para ir cerrando que debatiéramos en el siguiente episodio, ya ahorita que estamos hablando de los Yamnayas, de los indoeuropeos y posteriormente seguiremos en esta línea, es el pedo de la rueda, güey. Digo, de la llanta. Sí, de la rueda. Yo lo que investigué, la llanta surge en Mesopotamia, al igual que la carroza, y lo que pasa es esto, llega desde Mesopotamia, llega a Anatolia, desde Anatolia los Yamnaya tienen contacto con los del Cáucaso norte, y entonces es que ahí ellos conocen la carroza y hacen su propia carroza, la carroza de guerra, la que acabo de Sí, hablar. la de los Shintasha, que es justamente de la que estás hablando. La carroza ligera. Pero yo tengo muchos argumentos que veremos en el próximo video, en el cual yo te voy a debatir esa Mira, opinión, ¿no? Miren, vamos a hacer dos bandos aquí. Aquí está el bando del creciente fértil y aquí está el bando de los verdaderos indoeuropeos. de los indoeuropeos. De los verdaderos O arios. sea, él es pro mongoles, yo soy pro mediterráneos. pro gente guapa del Mediterráneo, mírenme. Soy así gente. Güey, pero yo también soy mediterráneo, güey. Pero ya eres un traicionero, eso es lo que eres. Es un traicionero que se fue al bando Bueno. de los mongoles. Bueno, pues eso fue todo por hoy. Denle like, suscríbanse y dejen su comentario. Nos apoya muchísimo para que podamos seguir haciendo este contenido.